Tras la muerte de un papa, no solo se elige a su sucesor, se elige una dirección, un lenguaje, estilo y personalidad. Y aunque todo parezca continuar como antes, a veces el verdadero cambio está en los matices. El Papa León XIV fue elegido en mayo de 2025, sucediendo a Francisco, un pontificado que marcó un antes y un después en la Iglesia. ¿Qué señales ha dado León XIV en símbolos, gestos y decisiones clave para entender su papado varios meses después? Para llegar hasta ahí, primero tenemos que repasar algunos puntos del pontificado de Francisco. Jorge Mario Bergoglio llegó al papado rompiendo esquemas. Primer jesuita, primer latinoamericano y el primero en elegir el nombre de Francisco, evocando a San Francisco de Asís y su radical opción por los pobres, por la paz y la creación. Desde aquel Buenas tardes en 2013, su estilo fue claro: menos solemnidad, más humanidad. Rechazó el palacio apostólico para vivir en una residencia modesta y convirtió cada gesto en un mensaje. En 2015 lanzó Laudato Si, la primera encíclica ambiental de un papa, denunciando el colapso ecológico como un clamor de los pobres y de la tierra misma. Y en 2023 publicó Laudate Deum, una exhortación apostólica que da continuidad al tema ecológico, un grito casi desesperado ante la inacción climática. Pero Francisco no solo habló del planeta, redibujó el mapa de poder en el Vaticano con Predicate Evangelium, una reforma profunda de la curia que abrió las puertas a los laicos y especialmente a las mujeres en cargos clave. En temas pastorales dio un giro inclusivo. No cambió la doctrina, pero sí el tono. ¿Quién soy yo para juzgar?, se convirtió en una de sus frases más recordadas. Bajo su liderazgo se aprobaron bendiciones para parejas del mismo sexo, aunque no significó la aprobación del matrimonio igualitario en la Iglesia, marcando un antes y un después en la pastoral católica. Sin embargo, no todo fue luz. El escándalo de abusos sexuales a menores también tocó su pontificado. Al principio, defendió a figuras como el obispo chileno Juan Barros, relacionado con Fernando Karadima, un hecho que dio como resultado que el episcopado chileno presentara en pleno su renuncia al Papa. Tras la presión de las víctimas, Francisco rectificó, pidió perdón y convocó en 2019 una cumbre mundial sobre abusos en el Vaticano. En su última etapa, su salud se deterioró y el 21 de abril de 2025, a los 88 años, murió en Roma. Con él, no solo terminaba un pontificado, terminaba una era. El 8 de mayo de 2025, tras un cónclave breve pero intenso, el cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Estados Unidos y con larga trayectoria pastoral en Perú, fue elegido papa. Tomó un nombre con peso histórico: León XIV. No es un nombre menor. En la historia, los papas León han sido defensores de la ortodoxia, reformistas prudentes, hombres de decisiones firmes. Al elegir el nombre, envió un mensaje de continuidad, sí, pero con matices.
Desde el balcón de San Pedro, sus primeras palabras fueron simples pero claras: paz a todos. Un eco del magisterio de Francisco, pero también una declaración de principios. En sus primeras semanas, León XIV fue cauteloso pero no pasivo. Su primera misa fue en la Capilla Sixtina ante los cardenales que lo eligieron, sin grandes discursos, pero con gestos observados al milímetro. El 9 de julio celebró una liturgia especial por el cuidado de la creación en Castel Gandolfo, uniendo espiritualidad, ecología y comunidad. Ese mismo día, el Papa León XIV confirmó su intención de dar continuidad al proyecto impulsado por Francisco en Santa María di Galleria, con el objetivo de convertir al Estado Vaticano en el primer país del mundo neutral en emisiones de carbono. Apenas unas semanas después, el 31 de julio de 2025, se firmó un acuerdo con Italia, un paso histórico que ahora solo espera la aprobación parlamentaria final. El proyecto no podía avanzar sin un acuerdo formal con Italia, el acuerdo bilateral que hace posible su implementación. Con esto, León XIV retoma y activa una de las iniciativas más ambiciosas de su predecesor. En temas internos, declaró que evaluará cuidadosamente la reforma de la curia antes de hacer cualquier cambio. Por ahora, no ha tocado Predicate Evangelium. Respecto a la pastoral hacia personas LGBT, ha optado por el silencio. No ha revertido ninguna medida aprobada durante el pontificado de Francisco. Es un tema sensible. Su silencio también comunica. En la liturgia no ha derogado las restricciones impuestas al rito tradicional, pero ha recibido en audiencia a líderes tradicionalistas. Sus palabras han sido conciliadoras, sin abrir rupturas. En política internacional, prepara un viaje a Turquía para reunirse con el patriarca de Constantinopla, y en un discurso reciente condenó abiertamente la industria armamentística, pero también los símbolos hablan. Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha introducido signos visibles de un cambio de tono. Sin romper con su predecesor, ha recuperado símbolos que parecían relegados. El día de su elección apareció en el balcón con la museta roja, prenda que Francisco no utilizó en 2013 y que tradicionalmente expresa la autoridad del Papa. Ha retomado el uso frecuente del latín y el canto gregoriano en celebraciones litúrgicas, en la oración mariana del Regina Coeli o el Angelus. Sin duda, el latín también lo escuchamos con el Papa Francisco, aunque en menor medida y en un tono menos solemne. La elección del uso más frecuente del latín por el Papa León XIV no es anecdótica. Habla de una voluntad de reconectar con la tradición universal de la Iglesia sin desplazar las lenguas vernáculas, ya que también lo hemos visto celebrando en italiano. Ha recuperado la costumbre de imponer personalmente el palio a los arzobispos metropolitanos en Roma, una práctica que Francisco había suprimido para dar mayor protagonismo a las iglesias locales. Su firma papal aparece en documentos como Leo pp. 14, retomando la forma tradicional de los papas anteriores. Francisco eliminó el uso en su firma del pp, que significa pastor pastorum. Ha elegido como residencia oficial el Palacio Apostólico del Vaticano, marcando distancia con la decisión de Francisco de vivir en Casa Santa Marta,
que representaba una opción más comunitaria y sencilla. Reinstauró el uso del complejo de las villas pontificias de Castel Gandolfo como residencia de verano papal, hospedándose en la villa de Barberini, luego de que el Papa Francisco convirtiera en museo el Palacio Pontificio de Castel Gandolfo en 2016. En cuanto a indumentaria, mantiene el uso de zapatos negros como lo hacía Francisco, evitando volver a los rojos tradicionales, lo cual indica que no todos los gestos han sido revertidos. Por último, su escudo de armas recoge influencias agustinianas y marianas, una referencia patrística que expresa su visión de unidad eclesial y que da continuidad a la teología de comunión. El pontificado de Francisco fue una llamada a salir del centro, a descentralizar el poder, a escuchar a las periferias. León XIV ha heredado ese impulso, pero también el dilema: ¿hasta dónde continuar y en qué momento empezar a dejar su propia marca? Las comparaciones son inevitables, pero tal vez insuficientes. León XIV parece inclinarse por una continuidad moderada, pastoral y estratégicamente prudente. León XIV ha dejado señales claras. Mantiene una prudencia estratégica en la reforma de la curia, reafirma el compromiso con la ecología y opta por una pastoral de continuidad en temas delicados. Cada pontificado es un capítulo en una historia que se escribe con continuidad, pero también con nuevas interpretaciones y matices. León XIV hereda el legado de Francisco y al mismo tiempo pone su sello personal en gestos y símbolos que invitan a mirar la tradición desde otra perspectiva. ¿Cómo crees que esta combinación de continuidad y novedad puede influir en el rumbo de la Iglesia?